Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Primero yo quiero agradecer a Rodolfo para invitarme esta noche. Y esta noche vamos a hacer una sesión de Qigong. Yo soy instructora hace años ahora, yo me diplomé en el Centro de Medicina China Meihua a La Serena y también yo soy masajista tuina. El masaje, el Qigong, es una parte de la medicina tradicional china como la acupuntura, la ventosa, la moxibustión. El Qigong es un arte muy antiguo, hablamos de 5000 años atrás. Consiste en movimiento muy suave, muy lento, con una respiración adecuada. Y a través de esta respiración vamos a regular todo movimiento, emoción del cuerpo. Afuera se ve como un deporte, movimiento externo, pero en dentro es mucho más respiración que vamos a regular con el movimiento, emoción, conectando con su corazón, con su flexibilidad, con el cosmos, trabajamos con la energía de la tierra, la energía del cielo, y mandamos energía a todos, a todas, y también vamos a curar el cuerpo a través de este movimiento. Tenemos en el cuerpo, según la medicina tradicional china, canales energéticos. A través de nuestro movimiento lentos, vamos a desbloquear estos canales. Se bloquean porque, por ejemplo, tenemos una tristeza, una depresión de muchos años, una cólera de muchos años, mucha emoción que bloquea el cuerpo. También estar sedentario en la casa no ayuda tampoco. Y sé que vamos a hacer esta noche son movimientos muy lentos antes de ir a dormir para calmar, liberar un poquito de emoción y trabajar todo este canal energéticos para liberar el flujo de sangre en dentro. Voy a levantarme, me dicen si se ve bien, si me escuchan bien y si me ve bien. Si te ves bien y a ver, si hablas, podemos chequear si te escuchas bien. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Pies juntos. Y vamos a poner el puño cerrado pero no apretado enfrente del corazón, la mano izquierda bien abierta y vamos a juntar las dos manos. Eso, la mano izquierda está cubriendo mi puño a la derecha. Es un saludo que se hace en cada arte marcial, en Qigong también, y una marca de respeto entre el profesor, el alumno, y vamos. Hundemos un poquito la espalda, miramos enfrente y saludamos. Muy bien. Vamos a calentar un poquito el cuerpo, bien flexible. Vamos a mover los brazos. Súper suelto. Nada se danza en Qigong, no es arte marcial. Y vamos a liberar un poquito el peso de los hombros, la tensión de los brazos, de las manos, de los dedos. Inspiramos y expiramos. Inspiramos siempre un aire fino, bueno, que te oxigena el cuerpo, que te limpia órganos, entrañas. Y vamos a expirar el exceso, la tensión, emoción. Muy bien. Ahora vamos a golpear cerca de la clavícula este punto que para el pulmón y el riñón atrás. Lo hacemos como un niño con movimiento bien suelto. Vamos a golpear punto pulmón cerca de la clavícula y atrás el riñón. Dos fuentes muy importantes de vitalidad en Qigong. Riñón, pulmón.
Los chinos se golpean con palo de madera de manera suave para fortalecer este canal energético. Y así que hacemos ahora con el puño bien suave el movimiento. Súper bien. Muy bien. Vamos a trabajar la cervical. Muy importante la cervical. Desde la pandemia mucha gente está encerrada y está tan solo la cervical si están en el computador todo el día también o si tienen mucho peso como problema, preocupación. Vamos a hacer el primero con los manos atrás. Inspiramos y muy lento vamos a mirar el techo. Mira bien, se comprime un poquito la cervical por atrás. No vamos a ningún dolor, a ningún exceso de tensión. Y ahora vamos a expirar y soltar todo. Hombros, cuello, expira. Expira todo el peso del cuello, de la cervical, del cráneo. De nuevo, inspiramos. El aire entra por mi nariz, limpia mi cervical, mi cuerpo. Voy a mirar el techo, se comprime un poquito mi cervical atrás. Y voy a soltar todo. Aquí, relajo total. Hombro, cuello, cráneo. Y nos quedamos un poquito abajo. Inspiro, el aire entra en mi cuerpo, limpia, miramos el techo, continuamos de respirar y suelta, bien suave, movimiento lento, con conciencia a la cervical y un último, inspira para la nariz. Miramos el techo muy lento. Mira cómo se comporta la cervical. Si hay dolor, con mucho cuidado. Pero continuamos a mover. Lo importante es de mover. Hacemos de nuevo el flujo sanguíneo a través de la cervical. Tenemos canales muy pequeños. Y debemos continuar a hacer fluir la sangre a través para ir al cráneo. Vamos a subir los hombros, la palma a la tierra, muy lento, como si el aire nos sube los brazos sin esfuerzo. Y voy a levantar mi palma. Inspiro un buen aire que te limpia y vamos a girar la cervical a la izquierda y voy a mirar mi mano. Expirando. Inspiro y bien lento voy a volver en el centro. No se tensa nada. Inspiro. Expiro. Muy lento. Voy a mirar a la derecha mi mano. Vamos hasta una pequeña tensión atrás, pero no vamos a ningún dolor. Y volvemos en el centro, expirando bien lento. Inspiro. Expiramos a la izquierda, mira la mano. ¿Cómo está tu cervical? Se mueve bien, tiene un bloqueo. Inspiro. Expiro, vamos al otro lado. Y vamos muy lentamente a soltar los brazos. Muy bien. Inspiramos, vamos a tirar la cervical al cielo. Bien lento, sin mover hombros. Nada, sin apretar las manos o cualquier parte del cuerpo. Vamos a bajar la oreja
hasta el hombro. Hasta tener un estiramiento en la parte cervical. Vamos hasta que se puede. Vamos a respetar nuestro límite. No es una performance física. La más importante es de mover el cuello. Inspiro, tira la cervical arriba y al otro lado. Con cuidado, sin control, deja el control, confianza, deja la flexibilidad de tu cuerpo. Expira bien. Volvemos bien lento arriba. Y ahora vamos a hacer gran círculo. Derecho, vamos a mirar el techo de nuevo. Izquierda. Expira, suelta todo. Todo el peso del día. Inspiramos. Bien lento, toda la conciencia en la cervical. Cómo se mueve. Expira, suelta hombros. Otra más. Muy grande. Muy suave. No se tensa nada. Y expira, suelta. Vamos al otro lado. Izquierda. Vamos a mirar el techo. Derecha. Y suelto todo. Tranquilo, relajado total. Expirando a la tierra. Inspiro. Gran círculo. La espalda atrás está bien derecha, mi pie bien profundo en la tierra. Expiro. Y vamos por un último. Inspiro. Un gran círculo bien suave. Expiramos. Muy bien. Muy importante, muy simple este trabajo de cervical. Este ejercicio cada día te salva de muchas cosas, artritis, reumatismo, problemas de cervical. Pero hay que ir a su ritmo siempre. Vamos un poquito por el hombro. Inspirando voy a subir mis hombros. Como si yo quiero tocar mi oreja con mis hombros. Sube, sube, se crea una tensión un poquito desagradable. Y ahora muy lento vamos a expirar. Bien lento bajo mis hombros, se quita la tensión de mis hombros, se va en mis brazos, en mi codo, en mis antebrazos, en mi muñeca, en mi mano, en mi dedo y se recicla a la tierra, se va a la tierra toda la tensión de mi cervical, de mi hombro. De nuevo, inspiro y vamos bien arriba. Bien arriba, tensa bien. Y suelta todo, bien lento. Hombros, brazos, codo, antebrazos, muñeca, mano, dedo. Y se va a la tierra toda la tensión. Un último. Inspiro y voy a subir mi hombro bien arriba. Bien arriba. Eso. Y descansa. Expira. Expira toda la tensión. Y se quita de mis hombros, de mis brazos, de mi codo, de mis antebrazos, muñeca, mano, dedo, hasta la tierra. Toda mi tensión se va a la tierra. Muy bien. Un poquito de riñón y coxis, muy importante para prevenir
lumbago, ciática. Vamos con el puño cerrado pero no apretado y vamos a golpear del coxis, inspirando hasta el riñón y bajamos, expirando. Pequeño golpe, inspiro, expiro. Y mi cuerpo le gusta la vibración. Hay una vibración que se hace dentro, que me mueve mis órganos, mi músculo, que desbloquea mis canales energéticos. Expiramos. Y vamos por un pequeño masaje ahora con los puños, del coxis al riñón, inspirando, expirando abajo, inspirando, expirando, inspirando, expirando. Muy bien. Cierra tus ojos un momento y mira qué pasa en el cuerpo. Hay como un calor que viene, como un poquito más de descanso. A veces la gente dice que se siente un poquito más grande. Muy bien, y vamos a pasar a la cadera. Cadera muy importante, vamos a hacer circular toda esta energía muy importante en la zona agua, en Qigong. Zona agua, ovario, próstata, toda esta zona. Y también aquí tenemos el ki, abajo del ombligo, la zona del ki. Vamos con el ombligo, no vamos a hacer un esfuerzo con la cadera, se hace con la energía de espiral del cielo hasta tu cadera. Vamos con el ombligo a dibujar como un círculo. Eso. Y deja tu cadera mover. Es el ombligo que va manejar toda la rotación. Muy lento, pero un buen círculo. Mueve bien la cadera. Inspiro, expiro. Pequeño círculo, pero bien grande, bien suave. No hay un control, no hay una performance física. Es solamente como una energía que te gira tu cadera. Eso, y si podemos, un poquito más grande. La rodilla se queda bien flexible, no se tensa. Los pies están bien en la tierra. En posición bien en la tierra. Eso, muy bien. Deja la cadera ir. No control. Inspiramos un buen aire y expira la tensión de la cadera. Inspiro, expiro. Y vamos al otro lado. Igual. Deja tu cadera girar. Sin control. Pero un buen círculo. Expiro. Inspiro un buen oxígeno. Expiro la tensión. Inspiro, expiro. Y vamos por un poquito más grande si se puede. Siempre respetamos nuestro límite, autorregulación del movimiento. Son movimientos muy suaves pero muy potentes. Eso, expira. Súper bien, vamos por un poquito de rodilla. Vamos a tomar la rodilla y hacer círculo. Inspiramos arriba, expiro abajo. Mira bien si tú tienes algo tensa en el cuerpo en este movimiento y expíralo. Bien suelto. Inspiro, expiro. Al otro lado. Inspiro arriba, expiro abajo.
Muy bien. Ahora vamos con la mano abierta atrás de la rodilla, en el centro de la articulación de la rodilla, y vamos a golpear 25 veces. Es un punto de acupuntura que alivia dolor de rodilla y vamos a rehacer el flujo de sangre en esta articulación. Golpe suave. Nada hay que golpear de manera fuerte, solamente para despertar la circulación en nuestra rodilla. Muy bien. Vamos con los pies sobre el suelo y vamos a mover el tobillo. Un buen círculo con el tobillo y la pierna está siguiendo. La cadera, la pierna. Un buen círculo al otro lado. Muy bien. El otro pie, punta de pie en el suelo. Movemos el tobillo y la pierna sigue. Inspiro, expiro. Suelta bien tu cuerpo. Al otro lado, un buen círculo con el tobillo. Muy bien. Vamos a empezar el Qigong. Siempre hay una abertura. Es como una puerta que tú vas a abrir para hacer otro ejercicio. La abertura se hace como lo siguiente. Pies juntos. Voy a cerrar mis ojos. Y voy a sentir abajo de mi pie una raíz que se va muy profundo en la tierra. Muy profundo. Mi planta de pie está totalmente con la tierra. La tierra me masajea mi pie y mi pie masajea la tierra. Y yo estoy bien enraizada, nadie puede moverme. Mi tobillo, mi rodilla bien suelta. Voy a doblar un poquito la rodilla. Aquí voy a subir un poquito mi pubis para corregir la curva que yo tengo a los lumbares. Mis hombros están bien bajos, bien sueltos. Mi mentón un poquito atrás. Ahora yo estoy bien enraizada en la tierra. Mi espalda bien derecha, mis hombros bien bajos, bien sueltos. Y un hilo me tira mi cráneo al cielo. Cráneo bien abierto al suelo, en el cielo. Bien enraizada abajo. Y el cráneo bien abierto al cielo. Y entre los dos, yo soy un pasaje de energía. Inspiramos, expiramos, vamos a doblar un poquito la rodilla, poquito. Todo el peso con la pierna a la derecha y voy a abrir el Qigong a la izquierda. Enraízate aquí. La rodilla está un poquito redoblada. Mi pubis un poquito más arriba y mi espalda bien derecha. Mi coxis se va a la tierra. Voy a empujar mi planta de pie para subir mi pierna. Codo, rodilla en el mismo tiempo. Inspiro, levanta mi brazo. Sin esfuerzo. Expiro. Codo, rodilla en el mismo tiempo. Expiro, voy a desaparecer en la tierra. Mi coxis está bien derecho y se va a la tierra. Inspiro, empuja la planta de pie para levantar la pierna. Expira. Inspiro.
Empuja la planta del pie, mi pierna se levantan solas. Y expira. Muy bien, eso es la abertura del Qigong y vamos a empezar un ejercicio. Todo el día trabajamos mucho con la columna y la vértebra antes de dormir se aplastan un poquito. Vamos a rehacer un poquito de espacio intervertebros. Así, vamos a hacer como un círculo. Inspiramos, sube la mano hasta el estómago. Pausa respiratoria. Vamos a girar la muñeca. Expira. Expira todo. Tira bien tu palma al cielo. Mira tu mano. Expiramos. Mira enfrente. Inspiramos. Expiro. Suelta. Dobla la rodilla. Expira bien, suelta todo el cuerpo. Nada se cansa. Redondo aquí. Inspiro. Voy a levantar mi pierna. Tira la pierna arriba. Pausa respiratoria. Expira. Sin tensión. Cara enfrente. Expiramos. Dobla la rodilla. Suelta bien todo el cuerpo. Inspiro. Y siento el aire entrar en mi cuerpo. Limpiar todo. Expiramos el exceso, la tensión. Expírala. Cara enfrente. Inspiro. Expiro. Relajado. Dobla un poquito la rodilla. La espalda está siempre bien derecha. Muy, muy bien. Vamos a seguir con un ejercicio para el pulmón. Abertura del pulmón, donde se coloca mucha tristeza. Hay mucho bloqueo. Siempre la gente que tiene tristeza tiene los hombros un poquito adelante y el pecho se bloquea. Vamos a hacer ese ejercicio excelente para desbloquear. Inspiro, levanta los brazos, la mano, la palma está a la tierra. Expiramos, abre no solamente los brazos, pero el pulmón, tu corazón, tu caja torácica. Muéstrame el potencial de tu caja torácica. Inspiramos, vamos a reunir, a volver con los brazos enfrente, siempre a la altura de los hombros. Palma a la tierra. Expiro, dobla la rodilla. Bien suelto. Eso. De nuevo. Empuja los pies en la tierra para tirar la pierna arriba. Sube los brazos a la altura de los hombros. Ni más alto ni más bajo. Inspiramos. Muestra tu corazón, tu pulmón, tu caja torácica. Abre bien grande, visualiza. Inspiramos. Volvemos bien lento con los brazos enfrente. Palma a la tierra. Expira. Expira pena, tristeza, frustración. Inspiramos, llénate de oxígeno, de buen oxígeno. Limpia tu pulmón. Expira. Muestra a todo el mundo tu caja torácica, tu pulmón. Inspiro.
expiramos, suelto, totalmente relajado. Otra vez, inspiro y expiro. Abre bien grande, visualiza, sonríe, confianza. Inspiro, volvemos en frente. Y expiramos. Muy bien. Empezamos a volver más al interior. La paz está viendo en tu cuerpo. Y vamos a trabajar un poquito todos los meridianos yin del cuerpo, a saber, en el brazo. Pulmón, índice, pulmón pulgar, índice intestino grueso. Mayor, pericardio, maestro corazón. Anular, intestino delgado, meñique, corazón. Y todo eso vamos a tratar de desbloquear estos meridianos, estos canales energéticos que tenemos en el cuerpo. Con los pies a la altura de los hombros, vamos a hacer un círculo. Sé que es importante también es que, como en Reiki, amasamos la energía. Amasamos la energía con un punto que se coloca, que podemos ver aquí en la mano. Vamos a cerrar los dedos y aquí abajo se encuentra el punto Lao Gong. Lao Gong, Palacio del Trabajo. Muchos capilares en la mano. Vamos a tomar la energía alrededor, a la energía del cielo, de la tierra. Todo se trabaja con este punto. Aquí vamos a hacer un gran círculo. Inspiro, gran círculo. Muy bien. Imagina, siente que tú estás amasando energía en tu Lao Gong y vamos con la punta de los dedos poner en el ki aquí, en el tantien. Eso. Continuamos el movimiento. Vamos al exterior. Tira tus brazos. Expiro. Deshacemos la torsión. Aquí hacemos un círculo. Vamos a mandar la energía al tantien inferior y vamos a torsar, hacer una torsión aquí. Torsión significa que como un género vamos a torsar para sacar humedad, agua, tensión. Es un ejercicio que debemos hacer muy sueltos, muy tranquilos. Y aquí expirando vamos a deshacer la torsión con la palma al cielo. Es un ejercicio muy potente, se hace muy tranquilo. Vamos, inspiramos, amasa la energía en el punto Lao Gong, en tu mano. Y siento como una vibración en mi mano. Voy a mandar esta energía en mi tantien inferior y voy a seguir el movimiento a la derecha. Torsión del brazo, cuidado, bien tranquilo. Expirando, voy a volver la palma al cielo. Muy bien. Otra vez, inspiro. Manda la energía, el ki, al tantien inferior. Vamos a seguir. Imagínate que tu mano es una cabeza de dragón. La cabeza de dragón te lleva a tus brazos. Expiro. Vamos a deshacer la torsión. Bien tranquilo. Una tercera vez, inspiro. Vamos a mandar la energía a mi tantien inferior. Mi cabeza de dragón sigue su camino. Me lleva a mis brazos. Expiro.
Muy bien, soltamos el brazo derecho y vamos por el brazo izquierdo. Inspiro, toma la energía, masa la energía alrededor con tu laogong. Vamos a mandar en el tantien inferior. Mi cabeza de dragón, mi mano sigue el camino, mi palma está al cielo. Se hace una torsión en mi brazo. Expiro. La mano vuelve, la palma se vuelve al cielo. Inspiramos, amasa la energía alrededor. Vibración, calor en la mano, la mandamos en el tantien. Sigue mi mano, torsión, palma al cielo. Expiro. La palma se vuelve tranquilamente al cielo. Y una última vez inspiramos. Manda la energía al tantien. Continuamos. Y expiro. Y suelta los brazos. Muy bien. Vamos con el dorso de la mano. Inspiramos, sube. Y vamos a pegar los codos y ir al cielo. Se hace un pequeño estiramiento en los brazos, en la omóplata. Y soltamos todo. Expiro. Mira bien si te queda tensión en el cuerpo. Inspiro un buen aire que me limpia. Inspiro. Voy a pegar mi codo y subir mi cabeza de dragón al cielo. Expiramos todo el malestar del cuerpo. Suelta. Muy bien. Otra vez. Inspiro. Todo el oxígeno se va en mi cuerpo, limpia. Voy a pegar mi codo, mi cabeza de dragón se va al cielo. Tira mi columna, tira mi ligamento, tira mi músculo. Y expiramos, suelta todo. Muy bien. Y vamos a juntar los pies. ¿Cómo se siente? Más tranquila. Hay un paz que viene al interior. Mi cuerpo está mejor, más flexible, más descansado. Y vamos a seguir con un pequeño trabajo para el hígado. Estamos en la estación del hígado. Hígado, vesícula biliar. Vamos a poner la pierna derecha atrás, la pierna izquierda atrás de la derecha, hasta que se puede. Si no pueden se quedar con la pierna a la altura de los hombros. Voy a bajar mi mano a la altura del tobillo. Al interior de mi pierna hay el meridiano hígado. Y voy a frotar con el borde de mi mano todo al interior de mi pierna. Voy a frotar mi ovario, intestino, frota bien, genera calor, hígado, vesícula, estómago, vaso, pulmón, pecho, y vamos a liberar esta energía en el cielo. Manda la energía en el cielo. Muy bien. Una segunda vez, vamos hasta el tobillo interior de la pierna y empieza a flotar, subiendo energía del hígado ascendente. Frota bien, frota.
Muy bien, flota bien, pecho. Y libera el vapor al cielo. Expiro. Muy bien, vamos al otro lado. Tobillo al interior y flota bien. Flota, genera calor. Pecho y libera este agua. Muy bien. Y otra vez. Vamos a flotar. Flota bien. Generamos calor en todo el interior de la pierna. Intestino, hígado, vesícula, vaso, estómago, pulmón, pecho. Expira. Libera. Muy, muy bien. Super. Y vamos por el último ejercicio. Vamos a inspirar lluvia dorada. Inspiramos. Toma la energía con tu labón, en tu mano, en tu palma. Toma la energía. Y vamos hasta el centro del cráneo. Baiwi. Concentra la energía en tu mano e imagina una lluvia dorada. Recibe. Y la mano está bajando, pasando en todo tu cuerpo. Siente el calor de mi mano a 1 centímetro de mi cuerpo. Bajamos la energía, armoniza el cuerpo, manda el exceso, la tensión, se te queda de turbio en el cuerpo a la tierra. Vamos a mandar a la tierra todo. Eso. Última vez, inspiro. Llénate de buen aire, oxígeno. Llénate. Llena tu palma de ki, de buen ki. Vamos arriba de Baiwi, en el centro del cráneo. Expiramos. Recibimos una lluvia dorada que me protege, mi cuerpo, mi piel. Expiramos todo el turbio del cuerpo. Expiro. Manda el exceso a la tierra. Y una última vez. Inspiramos. Toma toda la energía en tu palma. Siento esta vibración, algo un poco de peso, un pequeño peso, un calor en mi mano. Una buena sonrisa en el rostro. Y recibe esta lluvia dorada. Expiramos todo el exceso del cuerpo. Sé que te queda de tenso, una preocupación, mándala a la tierra. Expiro. Y soltamos. Muy bien. Vamos a frotar la mano. Y pon la mano en la cara. Y vamos a tirar arriba. Tira arriba. Tira el cráneo atrás. Expiro. Cuello. La mano pasa a la garganta. Siento el calor de mi mano curativo a través de mi cuerpo. Garganta, pecho, timo, corazón, estómago, vaso, hígado, vesícula, intestino, ovario. Y voy a tocar mi intestino lleno de amor. Mi mano está lleno de amor con mi intestino. Cuido a mi intestino.
y voy a hacer un buen masaje. Inspiramos y expiro. El intestino es muy importante, muy responsable de la inmunidad también. Cuidado al intestino. Vamos al otro lado para sedar el intestino. Al revés del reloj, sedamos. Y de nuevo en el sentido del reloj para energizar el intestino. Inspiro, llénate de oxígeno y expira el malestar del intestino. La tensión. Inspiro y expiro. Y nunca no tenemos una mano vacía para tocar nuestro cuerpo. Siempre una mano llena de energía de ki que amasamos durante la sesión y mandamos todo el amor de nuestra mano en todo nuestro cuerpo. Y vamos a terminar con un saludo. Pie juntos, el puño derecho enfrente del corazón, la mano izquierda bien abierta y vamos a saludar. Muy bien, bravo. Bravo, bravo. Muchas gracias por participar a esta sesión de Qigong. Muchas gracias. Muy agradecida. Sí, Muchas gracias a ti. gracias a usted. Una muy buena noche. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Una Millón muy de buena gracias. noche a todos. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas Bravo. gracias, buenas noches. Muchas gracias a ti. Gracias. Buenas noches. Gracias, Buenas buenas noches. Chao. Gracias. Una muy buena semana. Chao. Chao, chao. Igualmente, Respira, gracias. respira. Buenas noches. Gracias. Atención. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, Rodolfo. Gracias, buenas Chao, noches. chao, Helen. Estuvo maravilloso. Gracias. Muchas gracias. Una linda noche. Chao, chao. Chao, buenas noches. Gracias, buenísimo. Que descanses. Que descansen bien. Muchas gracias, Mari. Buenas Abrazos. noches, buenas noches. Chao. No sé cómo Chao, cerrar. chao. Buenas noches a todos. Buenas noches.